Marimar Bermejo es un caso muy particular. Lleva en paro desde 2018, pero desde entonces no ha dejado de buscar empleo y sobre todo de formarse. Marimar, ¿cuándo empieza, por así decirlo, la crisis aquí en Talavera? ¿Cuándo decís, esto estalla por todas partes? Bueno, yo recuerdo que ya en 2008 aproximadamente, cuando se hablaba de crisis, nosotros ya lo estábamos pasando mal. Aquí en Talavera ya se estaba experimentando en nuestras carnes. Y bueno, lo que pasa es que uno iba pues saliendo adelante como podía e intentando gestionar de la mejor manera sus recursos. Pero en concreto yo trabajaba en un negocio familiar y nosotros cerramos el establecimiento en 2013, finales del 2013, inicios del 2014. ¿Un negocio familiar de qué? De muebles, muebles de Talavera, que mi padre levantó con muchísimo esfuerzo y con muchísimo trabajo, y además llevó Talavera mucho más allá de lo que son los límites talaveranos, y además dio muchísimo trabajo aquí en Talavera. Toda una marca, pero visto con perspectiva, ¿por qué? ¿Por qué quebró? ¿Por qué una empresa como esa, con tanta marca, en una región como esta, en una ciudad como Talavera, por qué quebró? Si tuvieras que hacer un análisis. Pues yo la verdad es que no sabría analizarte todas las variables. Tuvo que ver muchísimas variables, pero una de ellas era pues que la mala situación que estaba pasando Talavera. La situación económica, lógicamente esto es como una pelota de nieve, va rodando y se va haciendo más gorda y va arrastrando, y a nosotros nos arrastró. 2014, ¿te puedo preguntar con qué edad te pilla la crisis? Pues creo que tenía 42 o 43 años. Bueno, no es nada fácil para ponerte a reconstruir tu vida, para ponerte a formarte de nuevo, y decides hacerte coaching. Sí, bueno, coach, sí. La verdad es que fue algo que me encontré realmente, porque yo ni siquiera lo conocía, ¿eh? Yo no sabía lo que era el coaching. Y la verdad es que, bueno, yo lo que decidí cuando cerramos el negocio era, yo sabía que tenía que trabajar, tengo 6 hijos, entonces eran más pequeños, algunos estaban en Madrid estudiando, y entonces yo lo que decidí es formarme, porque tampoco, como no sabía lo que iba a hacer, lo que sí que tenía claro es que yo estaba ya un poquito, o sea, yo trabajaba mucho, era muy buena en mi trabajo, pero había muchas cosas que yo les conocía. Por ejemplo, yo en la tienda hacía muchísimo diseño de interiores y utilizaba programas de ordenador, pero fuera de ahí yo no sabía escribir una carta. Entonces, bueno, pues decidí formarme, hacer cursos de ofimática, de PowerPoint, de Excel, bueno, pues todas estas cosas, ¿no? Lo que sea, pero te gastaste los 2 años de paro sí. en no estarte quieta. Sí, hice también un curso de gestión y creación de microempresas, por si acaso emprendía también. En fin, un poco lo que pude. Y durante ese camino surgió el coaching. Lo conoció un hermano mío, que se había quedado también en paro como yo, y a mí me encantó, me fascinó, porque era un trabajo de desarrollo personal, y yo lo que necesitaba era no quedarme en qué pena, qué situación, sino... Por lo que estás contando, Marimar, en aquellos años la crisis estalló en todas las familias que podías conocer, en todas las casas, en todos los grupos, a todos los niveles. Pues casi te podría decir que sí. En Talavera sí. La gente lo pasó muy mal, sí. Pasan los 2 años, eres coach y montas un negocio precisamente de eso. Sí. Aquí hay que echarle valor. Sí. ¿Y qué tal? Alegro Coach se llamaba mi empresa. ¿Eurocoach? Alegro Coach. Y bueno, pues la verdad es que lo montamos con muchísima ilusión, con muchísimo también esfuerzo, y nos pusimos a trabajar, a abrirnos camino, y estuvimos trabajando para la Cámara de Comercio, estuvimos trabajando para la Diputación de Toledo, estuvimos trabajando para el Ayuntamiento de Talavera, para Cruz Roja, para Cáritas, haciendo talleres, trabajábamos muchísimo la gestión emocional, los recursos, la iniciativa, el autoconocimiento, el autoconcepto, la imagen. La autoestima. La autoestima, muchísimo.
pero a la vez que lo trabajas con los demás, lo trabajas contigo mismo. Claro. Y eso dura 2 años. Y eso dura pues Más desde el 2015 hasta el 18. Hasta el 18, mi hermano... Y otra vez sí. os estalla la crisis. Y otra vez, bueno, no es que nos estalle la crisis. A ver, aunque te digo que he trabajado para muchísimas empresas, pero poco a poco, con pequeños proyectos, pequeños trabajos, no ha sido un trabajo de decir, le he montado y he llenado mi despensa, no. Era autónoma, tenía que pagar también, tenía que desplazar, todo lo tenía que pagar yo y a veces no me era rentable lo que entraba con lo que salía. Junto con otras circunstancias también personales, pues yo decido... ¿No te compensa? No me compensa. No me apetecía tomar esa decisión porque era como a veces lo ves como un pequeño fracaso, ¿no? Pero luego después uno con perspectiva dice, no, esto ha sido otra etapa en mi vida muy bonita en la que he aprendido muchísimo. Claro. Lo dejas y sigues formándote y cambias otra vez. Sí. ¿Y qué te pones a hacer? Bueno, pues a ver, me aconsejan un poco, porque yo en principio tampoco tenía pensado, pero me dicen, mira Mar, por si acaso el día de mañana quieres volver otra vez a incorporarte al mundo laboral, ¿por qué no miras por aquí? Porque, bueno, pues por mis cualidades, una persona que me gusta mucho, soy muy empática, el ayudar a los demás, el volcarme en los demás, pues una de las acciones que tenían de alguna forma salidas era técnico en cuidados de auxiliares de enfermería. Y la verdad es que no me pareció mal. Siempre todo era un poco superación, porque era volverte a sentar a estudiar otra vez. Volverte a sentar a estudiar con gente 20 años más joven que tú. Bueno, de hecho ha sido muy gracioso. Esa experiencia debe ser muy curiosa. Porque cuando hice las prácticas, que las hice en el hospital de aquí de Talavera, yo estaba con gente, con niñas que eran como mis hijas, como mi quinta hija, me junté. Y me hacía mucha gracia porque a mí me llamaban la niña tiene no sé qué, la niña, y yo digo, sí, casi soy aquí una abuela, pero bueno, el espíritu joven y fenomenal, he aprendido muchísimo, me ha encantado la experiencia, sigo formándome porque es algo que nunca, cuanto más estudias, bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Más te das cuenta de lo poco que sabes y de lo que necesitas, estás preparado por si acaso. Es para curioso, lo que salga. pero eso es un ejercicio de voluntad y un ejercicio intelectual muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Eso es lo que te mantiene viva y lo que te mantiene con energía. Sí. Para mí lo más complicado ha sido compatibilizarlo. O sea, estudiar, atendiendo la casa, atendiendo las necesidades de mis hijos. Y en unos años muy complicados con 6 hijos en casa, ¿eh? Claro. Y bueno, en casa peor, fuera. Por tu experiencia, por todos estos años, ¿lo tenéis más difícil vosotras que los hombres? Lo digo porque tu marido también las pasó canutas. Sí, la verdad es que mi marido también lo pasó mal, también cerró un negocio muy importante que había aquí en Talavera, también tenía muchísimos trabajadores, entre ellos estaba mi marido y lo pasamos mal porque además coincidimos en el tiempo. Él se incorporó antes y con un trabajo, gracias a Dios, bueno, también estuvo en otra empresa anterior, pero bueno, más estable y está bien. Bueno, pues a mí me ha tocado, yo sí que creo que lo tienen las mujeres, sobre todo también la edad, o sea, es un poco todo, ¿no? Pero no me gusta quejarme de eso. Yo siempre digo, en esta circunstancia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Positiva. Sí, porque si me quejo, me quedo en la queja, entonces no me muevo. Qué bueno. En fin, mi madre era de Talavera y tenía un punto de energía positiva que debe ser Made in provincia de Toledo, ¿eh? O sea, no es normal que os toméis los problemas así y con ese puntito de humor casi quijotesco. Sí. Que eso también es muy curioso. También. Los refranes, los dichos. Sí, que los fantasmas al final son molinos. Totalmente, eso es muy típico. Te pido un consejo para la cantidad de gente que está como tú, todavía en una edad laboral, joven, mujeres u hombres, que las están pasando canutas y que pueden caer en la depresión profunda del desempleo. ¿Qué les dices? Bueno, yo creo que lo primero es no... uno lo pasa mal cuando se autoculpabiliza quizás de las pocas salidas que tiene, de lo mal que le ha ido. Entonces yo creo que lo primero es no cargarte con el peso de la situación, sino un poco lo que yo te decía, bueno, en esta situación en la que por circunstancias yo estoy viviendo,
¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué puedes hacer tú misma para salir o para continuar? Exactamente, porque si el problema se lo echamos a la situación, al entorno, al gobierno, que no quiere decir que no tenga parte del problema o de culpa, pero... Sí, pero el problema es tuyo. Pero exactamente, pero tú tienes que lidiar con eso. ¿Cómo pagas tu formación con el trabajo de tu marido? Porque tienes 6 hijos, eso cuesta mucho dinero también. Sí. Pues ahí yo creo que sí que las mujeres lo hacemos muy bien. Y yo no soy... La hucha. Bueno, la hucha... o la sisa. Es un poco decir, si tengo esto y lo invierto aquí, pues dejo de llevarlo a otro sitio. Y normalmente pues yo he dejado de llevarlo a muchos sitios de mi casa. Pero mira, te voy a decir una cosa, Ángel, y esto ya es una experiencia mía personal. La carencia, a lo mejor económica también, que hemos vivido en casa, tiene también su parte positiva. Mis hijos estaban estudiando en Madrid, nos costaba muchísimo trabajo, pero tuvimos la suerte que al hacer la carrera de farmacia, ya en tercero, ellos podían trabajar como técnicos. Entonces, ellos han estado trabajando, estudiando y a su vez ayudándonos para los siguientes que se iban yendo a Madrid. O sea, que a lo mejor lo que yo no tenía, pues ha servido para que mis hijos de alguna manera... Eso lo van a llevar ellos en la mochila toda la vida, Claro. Sí, ¿no? Y entonces dices, bueno... y luego que Dios provee, ¿eh? Dios provee. Es que yo no puedo sacar a Dios de mi vida. Ni tus hijas. Ni mis hijas. Pero que te quiero decir monjas. que en esta situación de desesperanza, pues yo me agarro también mucho a Dios. Claro. Y la última. Dime. ¿Sigues buscando trabajo? Claro. Yo estoy, mira, he llevado mi currículum a muchas empresas privadas aquí en Talavera. Clínica Marazuela, Clínica Quirón. Luego también me apunté a la Consejería de Bienestar Social como voluntaria, por si acaso había bajas COVID, pues yo prestar también mis servicios. Estoy en la bolsa del SESCAN, que se abre ahora mi bolsa, esperemos que con buen resultado, y sigo formándome. Qué bueno. Pues que tengas toda la suerte. Muchísimas gracias. La que te mereces. Gracias.